Extraordinary. Bendiciones, bendiciones, bienvenidos a su podcast favorito, Cristiano a mucha honra. Muy buenas, vamos a hablar acerca de ver a Dios como Padre. Porfirio, ¿qué tú piensas de eso, de ver a Dios como Padre? Wow, qué título tan interesante, ver a Dios como papi. Vamos a papi. ponerle sinónimo como papá, como daddy en inglés. Oh my God, Daddy. Habla padre. Es maravilloso el poder ver a Dios como nuestro papá. ¿Tú lo has visto como padre alguna Claro. vez? Sí. Jehová es mi papá. Dice la Biblia que aunque padre y madre nos dejaran, con todo Jehová nos recogerá. Pero Él ¿cómo tú lo ves como padre? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú haces que tú dices, de verdad Dios es mi padre? Bueno, mira, sabemos, la Biblia dice en una parte, y vuelvo y te digo, que el que hizo el estómago también hizo la comida. Amén. Dios está, Muy duro Dios eso. está preparado siempre para proveer. Y dijo un profeta que Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Amén. Muchas veces nosotros queremos algo que puede ser un lujo. Y Dios también está dispuesto a darnos incluso Claro. cosas lujosas. Sí. Cuando nosotros nos abordamos a este tema, recuerdo yo que hubo nuestro compañero de trabajo, Marcos Robles, Sí. ostentaba una sandalia preciosa. Y él decía que esa sandalia se la dio su papá Dios. Que Sí, él porque se la acostumbra pidió. porque él se la pidió. Entonces, eso como que nos llamó mucho la atención. Y a mí me llama la atención de eso, porque a veces nosotros le pedimos cosas a nuestro Padre, a Jesús, que nos enseña a decirle Padre a Dios, de una manera tan sencilla, que a veces no es ni siquiera una oración. Y Dios, mira, te lo concede. Tú sabes que eso también es un tema un poquito delicado para algunas personas. Sí, para algunas personas porque no tuvieron padres. Entonces no saben qué es pedirle a alguien. O sea, no saben qué es pedirle a su papá. Es cierto que la mamá, porque si tú te das cuenta, la mamá tiene la característica de que ella sabe lo que tú necesitas y sin que tú se lo pidas, te suple. Así Pero es. el papá es como que uno es como más quedado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como que espera a que, mira, papi, mira que cómprame esto. Entonces, tú ver la protección, el apoyo de que tu papá te va a comprar eso, que te va a suplir con eso, pues entonces tú lo ves más tangible. Entonces, es. al ver personas que ni siquiera tuvieron ese papá, o sea, si tuvieran ese papá, algunos puede ser que sí, o algunos incluso que no presenciaron esa dádiva del papá que está ahí, y entonces ver a Dios como padre será hace difícil, porque no han visto a un padre en su totalidad. Y viéndolo desde otro punto de vista también, a veces, o sea, hay personas que han encontrado refugio en ver a Dios como Padre. Exacto. Claro. Porque Son igual, de esta misma forma, como no tuvieron un padre presente, que no sé, que estuviera ahí, que sea el que les supla las necesidades y eso, como tú dices, porque el padre cumple el rol casi siempre de dar dinero. Por eso es que la madre es un poco más cercana. Sí, porque se supone que lo que se ha aprendido desde siempre, que el padre es el proveedor. El proveedor. Y entonces la madre es la que cuida, la que está con los muchachos. Los padres no son tan afectivos. De que, que un cariñito, un hijo, de que un Ajá, son abrazo. menos afectivos, Por eso hay sí. muchísima gente que no le gustan los abrazos y eso. Pero cuando vemos a Dios como padre, es como yo había dicho antes, que es como algo más cercano, crea un vínculo más estrecho. Y algo bueno, porque dime tú, es como, es hasta satisfactorio hablar con Dios partiendo desde ahí. Desde Claro, esa confianza. claro, Desde esa Incluso confianza. yo estaba leyendo un artículo donde decía que, y viendo también un video sobre eso, que los niños entienden a la madre sin hablarle, o sea, los bebés, porque están con ellos desde el vientre. Desde el vientre. Entonces las madres como que sensan, como que saben exactamente qué es lo que necesita el niño. Entonces, lo que desarrolla la inteligencia y el habla y el comportamiento del niño es la interacción con su papá. Es decir, si el Tremendo. papá comienza a hablar con él, incluso su habla se desarrolla más rápido. Es decir, que tú le digas, mi niño, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú estás haciendo esto? Entonces, ¿por qué? Porque ahí se dice que el bebé tiene que esforzarse en poderse comunicar con el papá. Exacto. Porque no se le puede decir de la misma manera. El niño, por ejemplo, grita de una forma, la mamá sabe por dónde es que va y ya se lo suple. Pero entonces con el padre él tiene que ver cómo es que le va a comunicar esa petición, esa incomodidad, lo que él tiene. Tremendo, Profundo. tremendo. Esa necesidad. Tremendo.
Mira, y tú diciendo eso, claro, es que la figura paternal de un padre es el reflejo perfecto de Dios como padre. Amén. O sea, como decía nuestro hermano, cuando nosotros tenemos una figura paternal, nosotros podemos entender hasta qué punto Dios se sacrifica por concedernos cosas a nosotros. Un ejemplo, el regalo mayor de Dios para nosotros es el Espíritu Santo, como dice su palabra. Totalmente. Y cuando pensamos en títulos, un ejemplo, Jesús es quien introduce el nombre de Dios como Padre. El primero. Y yo pienso que eso es maravilloso, porque hay dos títulos grandes que la Biblia dice, un ejemplo, de cuando Dios nos hizo, pensó en hacernos a su imagen y semejanza. Eso cuando tú lo piensas, eso no tiene nombre. El tú tener la imagen y semejanza de Dios, eso es increíble. Y el tú poder llamar al Creador, al Dios soberano de todas las cosas, Padre, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque de por sí te da una sensación de seguridad. Amén. Y yo escuchaba en estos días, un ejemplo, cuando tú le pides algo a Dios, no siempre la respuesta del Padre debe de ser sí. Porque el no de Dios es mejor que el sí nuestro en la humanidad. Porque Él nos conoce, Él sabe lo que nos conviene. Entonces, cuando llamamos a Dios Padre, nosotros tenemos en sí una seguridad súper especial. No de que Él nos conceda todas las cosas que nosotros queremos, sino de que Él sabe lo que de verdad necesitamos. Sí, y de ahí es que viene ese respaldo. O sea, si realmente lo tenemos como padre, podemos... Mira, por ejemplo, cuando los niños van a una fiesta, a un lugar desconocido, ¿verdad? Y van con sus padres. El niño va más confiado a que si va solo. Claro. Entonces, imaginemos que tenemos a Dios como Padre y ya lo tenemos establecido así. Nosotros pudiéramos ir a cualquier lugar con esa confianza. Por eso es que yo digo que Jesús siempre estuvo 100% confiado donde sea que Él fuera. Y hablaba con quien sea porque Él los veía como iguales. O sea, y que tener respaldo de Dios. Y que todo lo que Él decía era conforme a lo que dice Dios. Porque Dios, Jesucristo es la palabra. Entonces, como que esa confianza, por eso es cuando Él está crucificado, que Él dice, ¿por qué me has abandonado? Ahí es como que Él siente esa preocupación de, oye, no siento tu presencia, no te siento cerca de mí. Entonces, si nosotros realmente lo vemos a Él como Padre, pudiéramos incluso sentir la ausencia de Él. De cuando Él se aparta cuando estamos pecando, o cuando Él se aparta cuando vamos a pecar, o en momentos donde Él, por ejemplo, simplemente nos deja a nosotros, a que nosotros hagamos algo. Bueno, vemos que, como Porfirio mencionó, Jesucristo es quien muestra a Dios como Padre. Incluso se criticó muchísimo por parte de los fariseos y todo lo que termina en ello. Criticaban. ¡Cristiano! ¡A mucha honra! Pues sí, criticaron a Jesús porque decían que Jesucristo se quería hacer igual a Dios. Entonces, aunque Él era Dios. A lo que voy es que Jesucristo nos enseñó a orar a Dios como dirigiéndose a Él como que Él es un Padre para nosotros. Él, incluso en la oración en el monte, en el que Él se sentía totalmente afligido, Él decía, Abba Padre. Pero a los discípulos se le enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, nosotros a veces no vemos a Dios como un Padre, sino que vemos a Dios muchas veces como simplemente alguien que nos puede facilitar las cosas que nosotros queremos. Exacto. Pero olvidamos que Dios, siendo nuestro Padre, escucha nuestras necesidades, incluso emocionales. Padre, yo me siento cansada, no quiero ni siquiera orar, ayúdame, fortaléceme, y así. Entonces, básicamente va por ahí, Robert. Sí, ahí entonces iba a que incluso la mayor de nuestras ansiedades se van a eso. Muchísimas veces nosotros tenemos a Dios como una relación donde es el simple interés es que tú me ayudes a cumplir algo, o me ayudes a lograr algo, o me ayudes a obtener algo. A conseguir algo. Simplemente eso, como que, y no esa relación de padre e hijo, de que yo te cuento todo lo que me está pasando, aunque tú lo sepas, porque por regular los padres, bueno, Porfirio, entonces usted sabe
cuando sus hijos como que necesitan algo, cuando tú lo ves, simplemente tú verlo, tú sabes más o menos qué es lo que está pasando, como que, ay, mira esto, pero tú necesitas a veces que ellos te lo digan para que ellos se desarrollen, porque si tú como que le vas dando todo, pues entonces nunca se van a desarrollar y van a esperar eso. Entonces, muchas de nuestras ansiedades y estrés y depresión surgen por eso mismo, porque no le entregamos, no hablamos con el Padre. Y entonces queremos cargarlo todo. Y incluso Jesús dice que su yugo es fácil. Entonces, si se lo entregamos a Jesús, Jesús se lo va a entregar a Dios. Porque Él es el camino. O sea, él es el que se lo lleva allá. El intermediario. Él es el intermediario. Entonces, cuando nosotros comenzamos a despojarnos, y Señor mío, yo me siento mal por esto, por esto, por esto. Ese respaldo, ese apoyo, y de verdad de que tú sientes, de que tú estás depositando todo eso a alguien que sí te va a ayudar, pues entonces incluso tú hasta caminas mejor. Tú incluso te fluyes mejor. Sí, algo que quería añadir era que también es algo bonito porque uno se siente protegido. Claro. Exacto. Y eso es algo muy interesante. Lo digo porque en mi caso, antes de yo llevar el evangelio, yo estaba pasando por un proceso estomacal y yo paraba con pánico. O sea, eso me traumó tanto que yo tenía miedo de todo. Y lo primero que yo recibí cuando llegué a la iglesia fue paz. O sea, yo me sentía Tremendo. protegido. Wow. Entonces, cuando uno comete un pecado por así, yo lo voy a hacer, uno se siente desprotegido y como que vuelve y se siente solo. Por eso que uno Porque dice, se wow, siente Dios, débil, se Dios no me deja de- escucha, Dios no está conmigo. Wow, tremendo. Porque ahí la fe menguó, ahí tú Exacto. estás como down, ¿me entiendes? Entonces cuando uno vuelve y recarga, que uno vuelve y se siente protegido, uno se siente como libre, uno puede fluir y eso es maravilloso. Mira, y como tú hablas, ¿qué debemos pedirle a Dios como Padre? Todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. El que necesita sabiduría, Sabiduría. pídaselo a Dios. El que necesita cuarto, Cuarto. pídaselo a Dios. El que necesita refugio, Refugio. Tú sabes que con eso que Leonel decía de la protección, tengo una anécdota con mi papá. A mí me daba mucha vergüenza, me encanta la pizza, entonces me daba vergüenza cuando yo era chiquita ir a pedir la pizza. La enseñanza de eso fue que él me decía, yo te traje y yo te voy a dar dinero. Yo estoy aquí, ve, pide la pizza. Y él se quedaba sentado en la mesa y yo miraba para atrás y yo me acercaba. Y volví a mirar para atrás y yo me acercaba. Y era como eso de sentir que está ahí. O sea, eso mismo nos pasa con Dios. Algunas veces no estamos muy confiados de lo que vayamos a hacer o necesitamos ayuda en el trabajo y lo pedimos como dice Pierina, Señor, mira, ayúdame con esto que tengo que entregar en el trabajo. Y puede ser que tú no estés confiado en tus propias fuerzas, pero como ya tú se lo presentaste a Dios, ya tú oraste por eso te da como una fuerza, un impulso y tú tiras para adelante. Hay una frase que yo escuché o leí hace mucho que decía que no dividamos las cosas entre las cosas que podemos hacer con Dios y las cosas que podemos hacer sin Él. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo uno ve a Dios. Porque hay cosas que uno dice, bueno, Dios me puede ayudar en esto, que son cosas muy grandes, la depresión, que no tengo dinero, pero hay cosas pequeñas, como por ejemplo, en mi testimonio, yo para pedir un Uber para Jaina, yo tengo que orar obligado. Porque si no, no me aparece. Y yo he hecho... hubo un día que yo dije que estaba rápido, no oré, y el Uber no aparecía. Yo dije, ok, que tú no hiciste, que tú haces siempre. Y yo me senté y oré, me apareció un Uber que venía para Jaina. Y duré 3 semanas consecutivas que los Uber siempre venían para Jaina. O sea, dije, no, yo vivo aquí. No, hubo una vez que me salió, el último que me salió era de la iglesia de enfrente de nosotros. O sea, que ahí uno tiene que ver qué cosas uno está haciendo sin ver a Dios como un padre y ver cómo uno está dejando que nos enseñe a través de las cosas que uno le pide y que uno hace. Y hay una cosa tan lindo de lo que dice nuestra productora y hermana Ana Patricia. Ana Patricia. La mejor. Mira, cuando uno es recién convertido, fíjate cómo es Dios. Y Dios quiere fortalecer ese vínculo con nosotros como hijos. A veces uno le pide cosas tontas y Dios la concede. Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa y a veces yo en mi deseo de incrementar la fe, yo me paraba en un sitio y yo le decía, Señor, yo quiero que tú muevas esa rama. O sea, habían como una sembradío de guandules y cosas. Y yo le pedía a Dios como que se moviera de un lado para otro y yo veía que eso pasaba. Entonces, Dios nos concede muchas cosas porque así como un padre juega cosas tontas con un niño, con su hijo amado, nada más por darle seguridad, Dios está interesado en darnos seguridad. Wow, algo que quería añadirle a lo que ella dijo, que es, mi hermana me hablaba eso mismo en estos días, ella me decía que uno tiene que aprender a pedirle a Dios cualquier tontería.
Porque eso va creando un hábito de que tú siempre tengas a Dios pendiente. Exacto. Tenerlo Y yo, La pendiente. wow. dependencia Tenerlo del ahí Señor. a Y cuarta. mira como, como Ana Ana Patricia. la sacó del parque ahora hablando de eso. La sacó del La sacó parque. Algo que la Biblia menciona es un versículo que, como siempre, lo parafraseo porque nunca me lo aprendo Tranquila, pero tranquila. el versículo dice como que si tu hijo le pide pan, él no le va a dar una piedra. exacto. O si le pide pescado, no le va a dar una Una serpiente. Exacto. Entonces, que así mismo Dios nos dará lo que nosotros le pidamos. Y muchos versículos hay en donde Dios se muestra fiel oyente de nuestras peticiones. Hay un versículo que me impactó muchísimo, lo digo y lo vuelvo a repetir, que dice que Él sabe nuestras necesidades porque Él hizo nuestro corazón. Amén. Es igualito, idéntico al versículo que mencionó Porfirio, de que el que hizo la comida hizo el estómago, algo así. Entonces, si yo creé una computadora, pues yo sé que si la computadora me tira un pantallazo azul, yo sé qué yo voy a hacer para que el pantallazo azul no salga de nuevo. Correcto. Entonces, a veces uno no confía en que el Señor puede responder a nuestra oración porque no le conoce. Y cuando no le conoce es porque no está leyendo, no está buscando a Dios realmente. Lo busca a veces cuando llega el problema, pero cuando no está el problema, no busca a Dios, Exacto. porque cree que sus problemas se resolvieron. Pero el problema es que no está buscando a Dios. Y ahí, fuera de Dios, está todo lo malo, todo lo que uno en sí nos hace daño. Mira, yo tenía un carro, ¿verdad? Entonces, el carro, yo entendía que si yo tenía el dinero para hacer cualquier cosa, yo simplemente tenía que comprarlo y hacerlo. Pero siempre cogía lucha. Un ejemplo, cuando le puse el aire, tuve que ir donde el tipo como 4 veces. O sea, con todo cogía lucha. Y mi hermana me decía, tú tienes que orar. Ese carro desde que lo compramos debimos de orar por él, que sí, ok. Pero yo no lo veía así porque yo entendía, es que yo tengo recursos, yo puedo resolver y pasó. Resulta que digo, voy a vender el carro. Lo publiqué, la primera vez que lo publiqué no se vendió. Pila de gente me estaba ofreciendo chin dinero, muy chin dinero. Y yo acá, pero... Y es un motor que están comprando. Y me quillé y lo borraba. Entonces, mira, el carro le rompieron el cristal de adelante. Y un motorista me chocó, yo lo testifiqué en la iglesia. Y digo yo voy a vender el carro. Le tiré a una gente que me había tirado antes, que le interesaba. Que siempre le interesó, pero me puse a orar. Señor, yo creo que tú me ayudas a vender el carro. El tipo vino sin mecánico y me dio todo lo que yo pedí. O sea, fue algo como impresionante. No sé si tú me entiendes que la gente va con un mecánico y tampoco. Y mira, y el carro tenía detalles, tú sabes, el cristal roto. El tipo vino y me dijo, mira, yo sé que ese cristal está roto, yo sé que eso está así, yo sé que eso está así. Por cierto, ahí fue que el hermano aquí me vio que me hizo el video a la vez. Y yo me quedé como que, ¿en serio? Tú sabes, como que impactado, como que, pero ahora funciona, Ahora manito. funciona, mío. Real, y eso me impactó como que, wow, para venderlo así, como que no viene con mecánico, no, sí, eso tiene eso, pero yo me he tomado, sí, pero que, y yo, pero tú no vas a pedir rebaja a mí. Esta es la respuesta de Dios. Así es que Profundo. Dios. Y yo estaba viendo que, por ejemplo, el ser humano fue hecho para creer en algo mayor que él. Sí. El ser humano fue hecho para depender de algo mayor que él. Entonces, cuando incluso la misma Biblia dice que el hombre no nació para estar solo. Entonces, no, y a esa soledad no se refiere exactamente a una soledad, a una pareja. No necesariamente se refiere a una pareja, sino a esa comunión con el Altísimo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está codificado o sistematizado para querer controlarlo todo. Es decir, mira que entonces voy aquí para allá, entonces si no se da eso, voy a hacer esto, 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 que incluso las mujeres son las que más quieren controlar las cosas, porque son conectoras, recolectoras, conectoras, que dicen, si esto es así, pues entonces esto es así. Y por lo regular, por eso es que se dan bien en administración, incluso en ingeniería industrial, porque conectan muchísimas cosas. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros siempre tenemos ese mal hábito natural de querer controlarlo todo, cuando entonces depositamos eso en otra persona, algo mayor que nosotros, pues entonces vivimos muchísimo mejor. Incluso dejamos de padecer enfermedades porque comenzamos a padecer enfermedades por quererlo controlar todo. Amén. Que ahí viene el overthinking, que ahí que nosotros queremos pensar todo, mire que esto así, y al final no hacemos nada porque pensamos demasiado y vivimos en esa burbuja. Entonces, eso.
Dios nos creó a nosotros por un fin. O sea, nos creó para que nosotros creáramos en Él. Exacto. Mira, y como tú dices, el Queriéramos. término real es que el Padre quiere producir una identidad. Y no hay nada mejor a que el Hijo desarrolle identidad en el Padre. Amén, exactamente. Porque cuando nosotros como hijos desarrollamos identidad en el Padre, no andamos zarandeados de un lado para otro. Exactamente. No solo por lo que queremos, por los apetitos, por la oferta del mundo, sino como quien somos guiados por el que todo lo sabe, Exacto. por el que tiene una mayor visión. Y como nosotros hablamos de la oración ante las cosas que necesitamos, pueden haber cosas que nos gusten mucho. Pero cuando depositamos eso ante los pies del Señor, estamos dependiendo de Él a que Él haga lo que más conviene. Estamos luchando contra nuestra naturaleza carnal de inmediatez, porque nosotros estamos en un tiempo donde nosotros queremos Sí. las cosas del color que queremos, de la Soporte. forma que queremos y todo a nuestro Por la variedad estilo, por que la hemos- variedad. Porque en sí el mundo está vendiendo algo diferente a lo que Dios quiere. Dios vende dependencia por su palabra. El mundo liberalidad, el mundo vende muchísimas opciones, hazlo como tú quieras y como Opciones, sea. opciones. Pero Dios tiene una identidad para nosotros, la cual nosotros debemos abrazar como hijos. Amén. Algo que yo caí en cuenta hace unas semanas, me parece que fue, unas o una. Y hasta gloria a Dios le doy por lo que en lo que caí en cuenta, porque mi cerebro no procesa tanto para llegar a ese nivel. Entonces, Claro que sí. o sea, que a lo sí. que voy, dándole la Por gloria a pila. Dios, es que visualicémonos, como dice su palabra, que nada nos podrá separar de la mano del Señor. Amén. Y que fuimos arrancados de las garras del diablo Amén. y llevados al reino de su Hijo amado, ¿cierto? Amén. Entonces, si nosotros estamos en la mano de Dios, entonces somos tan pequeñitos como para caber en la mano de Dios. Y nuestras manos no son tan grandes como para que nuestros problemas estén en nuestras manos. Y ¡Qué por ende, metáfora! ¡A mucha honra! ven porque le doy la gloria a Dios. Entonces, si no caben nuestros problemas y nosotros cabemos en la mano de Dios junto con los problemas, ¿por qué razón tenemos que forzar para nosotros resolver esos problemas? Dile eso a la Pierina que está Sin preocupada. Dios. Dile eso a la Pierina que está Ok, preocupada. lo digo para mí. Eso es una condición humana muy extraña, porque Ajá. uno mismo sabe que Dios está ahí, pero como Exacto. que uno dice, como, no sé si me entiendo, Claro. como que uno queda como que bárbaro. y- Por eso fue que vino Jesús a la tierra. Porque Él lo hizo posible de que, mira, yo confío en Dios y yo camino confiando en Dios. Porque Él le confiaba todo. O sea, Jesús caminaba así. Él sabía que cualquier problema que le pudiera pasar, que le tiraran una piedra, que comiencen a hablar del mar, que él sabe que Dios es muchísimo más grande que eso. Entonces, por eso que Jesús siempre caminaba confiado. Para eso es porque Él vino. Para enseñar a nosotros cómo es que se camina. ¿Cómo comportarnos? Amén, Exacto. amén. Y sobre todo, que la fe también se ejercita. Exactamente. Entonces es como un ejercicio que tú tienes que ir haciendo, levantando, poniendo cosas en la mano de Dios, viendo Dios hacer cosas, y cada vez nosotros nos hacemos más dependientes Cuando tú vas por de Él. Lucas, ahí mira, Sí, por y Lucas. la fe se... Juan, La fe se ejercita. La fe Ahí se está Leonel ejercita. haciendo ejercicio. La fe se ejercita también declarando cosas. Amén, claro. Cuando tú declaras y tú respetas eso que tú declaraste. Depende de lo que... porque declaro. hay un tema Imagínate. con la declaración. No, porque por ejemplo, imaginemos, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús. Sí, pero que si es yo su, soy... su voluntad. Porque No, claro, no, pero, ok, perfecto. O sea, si es su voluntad. Pero por ejemplo, ¿cómo yo le ejercito para yo creer más? Cosas en mí. claro. Cosas en mí. Es decir, Señor, mi Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que yo no tengo más miedo a la oscuridad. Por Ok, ejemplo. ya, Bueno, entonces, ya. en la oscuridad, yo actúo como que no tengo miedo porque ya yo entiendo que Dios me lo quitó. Entonces, cuando ya yo no siento ese temor, esa paranoia en, Es que- en mi corazón, pues entonces, ya yo dije, estoy más fuerte. Entonces, ya tú Exacto. crees más. Exacto. Tú dices, Dios realmente me quitó eso. Porque cuando tú Afianzado con el a la temor palabra. oscuridad, tú te orinabas mucho, y cuando ya tú ahorita nada más te sale un chorrito, Fue mucho el cuchillo. pero está creciendo. Pues entonces tú dices, hey, ya no un chorro, ahora es una gotita. Ahora un chill. ¡A mucha honra!
Oye, también pasa con lo de la oscuridad, es que, o sea, eso tiene sus etapas. Porque en etapa 1, Uy, le tenía miedo a la oscuridad. Etapa 1 de la oscuridad, tuve cosas, ¿verdad? Tuve cosas. Tuve cosas. Cosas que están ahí. Cosas que se Entonces, mueven. Tú pones de que te acabas de bañar, pusiste la toalla, no sé por qué pasaba, tú siempre ponías un poloche encima de lo que sea. Ya eso es Un monstruo. se ve como una forma, una persona que Una lo está forma. mirando. Claro. Pero fue un poloche y una toalla. Yo optaba por siempre tener una chancleta cerca. Si yo la lanzaba y yo veía que se movía, entonces Obviamente. Nunca se movían, ¿verdad? Una vez se movió, pero era porque Dobló había entrado acotado. Dobló acotado el mío ahí. entró un Rumbo a la cocina, ratón sí. por la ventana, entonces estaba cerca de esa área. Cuando yo le di con la chancleta, Se movió. entonces yo entendí que era una gente. Y yo comencé, le tiré la chancleta A y reprender. me fui. Pero desde la galería yo estaba reprendiendo. Pues estamos reprendiendo. Entonces, en la etapa 2 fue cuando tú vas a la cocina, lo típico que los tratos se mueven. Y cosas. Se mueve, ¿verdad? Se mueve, Se se mueve, mueve. se mueve. Se mueve, ¿verdad? se mueve. Ok. Literal, se mueve. Suena, Ey, yo, suena. yo sigo en la etapa 1. Y yo comprobé. Yo sigo en la etapa Ahora 1. tiene la etapa uno. Yo lo comprobé porque, por ejemplo, como yo soy el que friega, yo lo trate de una manera que no se muevan. Entonces, si yo lo cotejé, yo sabiendo que lo puse, que ¿Por no qué se movieran, suenan? porque suenan. Entonces, yo abrí la nevera y dije que no, que el señor está conmigo, pero no cerraba la nevera porque estaba la La luz, la luz, la luz. Que el señor está conmigo, que sé yo qué. Hasta que una noche hubo un apagón y yo tuve que levantar para orinar. Entonces, Bobo. Etapa 3. yo comencé a Etapa orar. tres. Ahora, oriné pila. Bobo. Estaba orando y estaba Estaba orinando. orinando ahí. Pero no, es verdad. Y Dios te quitó el Tú miedo a la sabes. oscuridad. No, ya sí, ya el Señor. No, me- mira, yo tengo miedo. Ya Yo lo tengo supo miedo a la ahí, oscuridad pero- todavía yo. Porque cuando yo era pequeño, no se rían, señores. Una vez, mi mamá Pero dale. Mi mamá Que no se crió ría. un muchacho, mi hermano de crianza, yo lo Ok. trato así. Está perdido ese muchacho. Ay, No no. tengo misericordia. Y él, cada vez que yo dormía, él me molestaba de noche. Resulta que entonces yo tenía sueño con eso. Por ejemplo, a veces yo me soñaba que yo iba corriendo y había una sombra yéndome atrás. Cuando yo iba corriendo, que yo me caía, la sombra me entraba un palito en los oídos. Ok. Cuando yo me levantaba era él. Ande el diablo. Yo no quiero saber de oscuridad por eso, porque él lo hacía en locura, no sé si tú me entiendes. O sea, cuando tú te parabas, que había el semblante de él, ya tú sabes, ¿verdad? Que fácilmente iba yo doblando por el pasillo a 300. O sea, actualmente tú no has vencido el miedo a la oscuridad. Sí, Él va en la pero etapa 1 tengo- todavía. Todavía en la etapa 1. Te he tapado, te he tapado. Tú sabes que Pierina decía algo interesante, que era, decía, si es su voluntad. Hay que acordar, cuando uno ve así a Dios como padre, que literalmente es un padre. Porque los papás también son así. Tú le pides algo, pero es si ellos entienden que te conviene, que te lo van a dar. Entonces, así mismo es Dios. O sea, podemos querer mucho, qué sé yo, una casa, un carro. Y no son cosas malas. Y tú dices, Dios mío, no son cosas malas porque tú no me lo das. Pero si ella da, si Dios no te lo da, si Dios se está tardando, es por algo, de algo te está librando de algún accidente, o te está librando de que dime tú, Dios guarde, va a venir un terremoto, tu ahorro, se te van ahí en esa casita que tú compraste. O sea, son cosas que cuando tú vienes a ver, Dios te está librando. Con eso de los miedos, ya para nosotros ir terminando, me acuerdo que cuando yo era nueva creyente, yo tenía mucho miedo por atravesar por donde yo me voy para mi casa. Y mi pastor me dio de ayuda que cuando yo fuera caminando por ahí, cantar una alabanza que a mí me gustara. Y yo me acuerdo, por ejemplo, digamos la que está de moda, protégeme, Señor, con tu espíritu. Yo vería muy bien, protégeme, Señor, con tu espíritu. Cuando eso se ponía oscuro, ustedes saben que mis pies atesaban y la canción también, protégeme, Señor, con tu espíritu. Porque era parte de lo que decía Robert, o sea, y es tener una comunicación de que tú sientas que de verdad él te ahí. Si tú sabes que de verdad está ahí, tú vas ahí confiado y tú vas ahí con tu alabanza tranquilito, confiado de que Dios está caminando junto contigo. Ahora, mientras esa fe está media pequeña, tú avanzas, tú avanzas. Claro. Mira, como hablamos del temor, cuando nosotros vemos a Dios como papá, como papi, es una solución muy grande para el temor, porque esos miedos son promocionados
por Satanás, por el enemigo, por el adversario de los hijos de Dios y de los hijos. Sí, porque la lucha Entonces, contra sí, huestes entonces, espirituales. fíjate que de una forma u otra, el temor frisa Exacto. al creyente. El Lo pone temor en shock. trata de quitarle la identidad, lo pone en un lugar de inseguridad, vulnerable completamente. Exacto. Entonces, nosotros vemos esto y de verdad, cuando nosotros sabemos que Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, es nuestro Padre, nosotros podemos vencer un poco mayor esas dificultades que ocurren con el temor, esas dificultades que existen con el miedo, con cosas, a veces con frustraciones que han llegado a nosotros, porque no vemos a Dios muchas veces en los momentos de peligro, en los momentos donde estamos vulnerables. Entonces, sin duda, son tantas las cosas que nosotros necesitamos en que Dios ponga su mano, como decía Pierina, y de darle cobertura en eso. Amén. De darle espacio en eso, de decirle, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, y que Dios y que el diablo también vea que nosotros le creemos a Dios. Exacto. Y siempre... Y una práctica que yo entiendo que debemos hacer es lo mínimo tener a Dios presente. Así Es es. lo un mínimo, ejercicio, es es lo un ejercicio, mínimo. exacto. Entonces uno siempre lo va a tener pendiente. Aunque tú puedas hacerlo tú solo. Ya sea como dice Ana, de un Uber, que es algo simple, que eso es abrir una aplicación. Por eso que el mundo hoy es tan fácil, que tú haces todo muy rápido. Es lo mínimo tener a Dios pendiente y eso te facilita la conexión con Dios. Sí, porque cuando tú ejercitas la comunión con Dios, no solo la oración, porque la oración es lo primordial, ejercita, exacto. Tú vienes, ejercitas la comunión con Dios, tanto en la oración y en la lectura, asimismo en respetar que lo que Dios te está dando es lo que Él quiere. O sea, y tú aceptar eso. Entonces, cuando venimos y aceptamos eso, pues entonces estamos teniendo una mejor comunión con Dios y viéndolo realmente como el Padre que es. Y así que les exhorto, mi gente que nos están escuchando esto, tengan a Dios como Padre, crean en Él, piensen en Él como que Él es que lo está respaldando, como que Él está sobre cada uno de los planes que ustedes tienen, no lo dejen afuera. Cuéntenle lo mínimo, ejerciten eso, contándole lo más mínimo. Incluso cuando yo estoy caminando para ir para el trabajo, mi casa, yo hablo con Dios. La gente pudiera decir que yo estoy loco. No me importa, al punto que yo hablo así con Dios. Señor, mira, yo estoy haciendo esto, que sí, ok, esto. Entonces, como que hables, como que Él realmente está contigo ahí escuchando, porque realmente Dios está ahí escuchando. Amén. Esto fue Cristiano. ¡Ah, mucha honra!